el hecho de que esté prácticamente ya cerrado la posibilidad de poder tener un tercer beneficio, de tercer convenio de este mismo tipo, realmente es preocupante porque hay que entender cómo funciona la Corporación Retos del Milenio. Ellos le otorgan a diferentes países que están en vías de desarrollo un apoyo económico para proyectos que generan alto impacto, porque generan empleo, generan desarrollo, en fin, un gran beneficio a estos países. Pero para poder ser elegibles y poder otorgar esta donación, digámosle de esa forma, cada país debe de cumplir ciertos indicadores, como por ejemplo la transparencia, la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos. Y es muy triste conocer en los últimos días de que El Salvador no va a poder ser elegible para un tercer convenio de este tipo por fallar precisamente en esos indicadores que te he mencionado. Eso a mí verdaderamente me preocupa porque es lamentable que se esté perdiendo la oportunidad de poder tener un tercer convenio que, bueno, ustedes pueden ver toda la carretera del litoral que se ha construido, esa es donación de la Corporación Retos del Milenio. Toda la carretera que va desde Chalatenango hasta Metapán, ese es otro proyecto. Bueno, el proyecto que está mostrando ahí Ernesto del Clau de Lars, las escuelas, carreteras, tantos proyectos, serían verdaderamente lamentables. Es una lástima en la que ha caído, pero aquí de quién es la responsabilidad, porque al escucharlos a ustedes hablan que la responsabilidad es del Ejecutivo. No, es que mira, cuando en el Ejecutivo le consultamos dicen que es de ustedes. El pueblo está a la expectativa de yo lo explico bien sencillo. Es una donación, pero este tipo de donación establece que el país que la va a recibir tiene que poner una contrapartida. Contrapartida que por supuesto tiene que incorporarse en el presupuesto general de la nación. Tristemente, en el actual presupuesto del año 2020 no se incorporó esa partida. Ahora se está queriendo financiar por medio de más préstamos. La Asamblea aprueba ese préstamo porque, si tú te recordás, siempre lo han dicho, y aquí entro también ya al tema del FODES. Muchos funcionarios de gobierno dicen, vayan a la Asamblea, le dicen a los alcaldes, allá tienen el dinero. Llegan a la Asamblea, se aprueba, y ahora, ¿qué se ha hecho ese dinero? Entonces, ¿quién miente? Ese creo yo que es el problema, porque no se quiere asumir responsabilidad. Ahora, entrando específicamente al tema del FODES, claramente, Ernesto, esta es una estrategia electoral para ahogar las finanzas de los alcaldes, para que no puedan cumplir con sus proyectos, no puedan cumplir con la finalidad de los proyectos que ya estaban ejecutando. ¿Y qué son proyectos del FODES? Todos son proyectos de inversión, proyectos de becas, proyectos de incorporación de agua potable, proyectos... El frente, el error del FMLN fue no haber dado a conocer sus obras, no haber dado a conocer todas las carreteras, puentes, escuelas, hospitales que se hicieron, porque se invertía ese dinero en obras sociales, se invertía ese dinero en obra física, se invertía ese dinero en pagarle a la gente el vuelo para Cuba, Venezuela, Nicaragua para operarse de la vista en la misión Milagro. Pero este gobierno invierte mucho más en cadenas, digamos, en publicidad, en propaganda, y a la hora de ver las cosas, le pregunto otra vez a usted, escribe en su cuaderno 4 obras de este gobierno, 4, y no me diga que por la pandemia, porque hay países que a pesar de la pandemia están haciendo obras y no cerraron su economía. La crisis que vamos a enfrentar es tan difícil y tan dura que este gobierno, por ejemplo, habla de corrupción de los gobiernos pasados y le han quitado el Fomilenio 3 por corrupto, por no cumplir ese parámetro en contra de la corrupción. Por eso se lo quitaron, no es que la Asamblea no les haya dado los fondos, se los quitaron por corruptos. Y eso apenas comienza. No quieren dar cuenta de las cosas. Y todo el mundo dice, es que no tienen derecho a dar cuenta. Pero no. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, Carlos y Manuel, el hecho de que ayer el presidente de la República daba pues una declaración a través de una publicación que hacía en redes sociales y decía de que los diputados son los responsables, en este caso decía de que se pierda Fomilenio 2 y que El Salvador no pueda optar a Fomilenio 3? Carlos.
Pero es ahí donde está lo principal. ¿Quién miente? ¿De quién es la obligación de organizar y presentar un presupuesto general de la nación con los rubros indispensables para salir adelante? ¿Es obligación de la Asamblea? Pero yo creo que también tú debes, Manuel, poner el acento sobre las cosas, o como dicen, el punto sobre las íes. ¿De quién es la obligación de presentar la propuesta de presupuesto al país? ¿Es de la Asamblea o es del Ejecutivo? Para ver si el señor presidente es una persona responsable y asuma quién fue el del descuido. ¿Fuimos nosotros o fueron ellos? Es decir, ¿a quién le correspondía prever esos acontecimientos? A los diputados, a un presidente irresponsable que ignoró eso. Pero no es solo ignorar eso. ¿Y qué pasó con el presupuesto para los veteranos de guerra? ¿Saben lo que está pasando? Es decir, después de haber tenido los veteranos de guerra un presupuesto de 52 millones, él les ofrece más, pero presenta un presupuesto más disminuido. Es decir, ¿en cuánto? En 20 millones menos. Entonces, ¿de qué está hablando un presidente de esta naturaleza? Es un farsante. Y lo digo aquí y en cualquier parte. Si alguien es decir, si una persona y una fuerza ha surgido sobre la base de la mentira, es el propio señor presidente y su fuerza Nuevas Ideas. Es decir, primero se quisieron presentar como una fuerza de izquierda y así se presentaron a... Last week, this guy never stole this package off my porch.